Uno, porque todos vamos a llegar a este estadio. Dos, porque en el futuro, o sea, según los estudios cuantitativos, por ejemplo, el BID que hizo uno, tal vez aquí en unas décadas seamos uno de cada tres personas mayores, ¿no? Entonces, sí, ese es un tema que trabajé también para una aseguradora en su momento y que creo que nos habla de por qué es un tema relevante y un tema importante, porque también habla de qué futuros estamos tratando como de construir cara a eso, a ese tema, ¿no? Entonces, un poco contarles en resumen, porque la verdad la iniciación es súper extensa, pero he tratado de ponerle lo más corto posible, era que el envejecimiento, al menos en Lima, me ha acotado porque de verdad verlo a nivel de Perú es muy distinto a nivel de regiones. Imagino que nosotros que tenemos países justamente latinoamericanos entendemos cómo eso tendría que haber tenido como un mayor scope. Eh, y aún así, Lima al ser la capital, al ser un país centralizado, sí tiene bastante, eh, podríamos decir de todo un poco, porque tenemos mucha migración. Yo misma soy hija de migrantes de otras provincias y nos habla de una foto igual muy interesante, ¿no? Y nos damos cuenta de que la desigualdad estructural existe, las brechas digitales y los sistemas de salud hoy no alcanzan para las personas mayores. O sea, ni siquiera todavía sin ir al ejercicio del futuro, tenemos una realidad base muy limitada, ¿no? Y la innovación puede ayudar porque el reto comienza justamente en un equipo de innovación que quería hacerse esta pregunta, pero solo parte si realmente entendemos el contexto y las variaciones del contexto para poder tener un mejor entendimiento, ¿no? Entonces, con eso armamos, eso fue una investigación conjunta con un amigo justamente que también es de Colombia, que es Mauricio Franco. Hicimos como un armado de señales de cambios, también de algunos hechos que están sucediendo, y entrevistas a expertos como desde la gerontología, la antropología de la vejez, fisioterapia, también centrada en especialidad en personas mayores y nutrición geriátrica. Encontramos señales como del hecho de que 170.000 personas hoy están en una lista de espera en un programa Pensión 65 que se tiene aquí en Perú, que si tú tienes mayor de 65 y no tienes recursos, puedes acceder a un tipo de pensión muy escasa, la verdad, pero aún así es un acceso que debería darte el Estado, pero hay 170.000 personas hoy esperando en cola, o sea, ya están inscritos, superaron la barrera de saber que tenían que inscribirse y ahora todavía no reciben el beneficio, y teniendo en cuenta que son personas mayores, es muy triste que después de que uno recién fallezca, tal vez pueda tenga acceso a ese tipo de beneficios cuando lo debió vivir en vida, ¿no? Otra cosa interesante también es que el 73% de las mujeres y 51% de los hombres adultos mayores en el Perú no están afiliados a ningún sistema de pensiones. O sea, no tienen hoy ningún tipo de ingreso, por lo tanto, no lo hicieron en otro momento y ahora justamente están, podríamos decir, en una categoría que no está vista por el gobierno, como es en pensión 65, necesariamente porque no todos pueden acceder al servicio, y muchos de ellos por eso todavía se encuentran laborando en diferentes formas, porque entrevistamos también a personas mayores y cuidadores, y el descanso o esto que nosotros hablamos de la vejez relacionado con el retiro realmente no es una realidad, ¿no? Nos habla bastante de una foto de magnitud de precariedad alta, y estas cifras, ¿no? O sea, sostienen justamente muchas formas de cómo mejorar esa precariedad, ¿no? Otra cosa que nos ayudó también para entender es, hay que ver quiénes están involucrados en el problema. Como vimos, algunos son estructurales, otros son muy, por ejemplo, de gente muy cercana o stakeholders o actores que viven en nuestro día a día. Y tenemos desde macro o el Estado o aseguradoras o empresas que están relacionadas al tema, desde medianas o meso, que son startups, universidades que hoy están haciendo ya muchas iniciativas por su cuenta, micro, desde familias y cuidadores, que son las personas directas que tienen hoy las personas adultas mayores, si es que no viven solas, y emergentes como comunicadores, laboratorios o otras entidades que hoy están llevando a la conversación a la mesa, ¿no? Entonces, hay bastantes tensiones estructurales cuando nos analizamos un poco estos actores dentro de la regulación versus la práctica, porque hay muchas personas que hacen, por ejemplo, el cuidado formal y un cuidado informal, ¿no? Hacen, por ejemplo, soluciones que están dentro amparadas por una empresa o son soluciones que yo, por ejemplo, desde hacer unas videollamadas, me pongo de voluntaria y todas las personas mayores que quieran a tipo de apoyo yo los puedo ayudar. Entonces, hay bastante ambigüedad, podríamos decir, desde las formas o soluciones que se están dando desde estos actores. Y
Lo que también es bastante interesante es que también la concentración tecnológica difiere en cada uno de ellos, pero que también lo que hay una deficiencia es un poco de la traducción cultural, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando hablábamos con los especialistas nos decía que hoy, si bien hay un montón de iniciativas, no todas hablan el lenguaje que deberían para poder llegar justamente a las personas mayores y eso tal vez se pueda replicar más adelante. A medida que más avance la tecnología, eso no quiere decir que el lenguaje mejore, entonces, o cómo llegar a estas personas mejores, ¿no? Entonces sí es una preocupación del presente. Además que el saber situado también es algo que importa y creo que lo habían mencionado desde el inicio y también por ahí justo escuché la parte de Verónica, que es no solo la tecnología digital es la que debería conocerse, sino también la tecnología social y el saber situado de cada zona o lo que representa cada individuo, ¿no? Cada persona mayor hoy representa un montón de conocimientos que tal vez hoy no son aprovechados, que por ser ancestral, por ejemplo, cuando hablamos de personas justamente que vienen de pueblos originarios, al perder por el lenguaje, que es una, y el segundo, por la desestimación del tipo de conocimientos que tiene la persona, ¿no? Entonces, nos dicen que también, si queremos proponer cualquier decisión, hagámoslo entendiendo que hay tecnología social, tenemos que valorar el saber situado, la ética y cultura de cada población, considerar que hoy el cuidado se ha vuelto una economía muy grande, el cuidar a una persona en realidad está, así como en su momento hablábamos de que ser ama de casa representaba en realidad un trabajo que, o sea, si lo pones en horas hombre, es un dinero y es una economía de la que no se está visibilizando, lo mismo pasa con la economía del cuidado y la emocionalidad relacional, porque no va a suceder ninguna solución que no considere el tejido social o la importancia de las relaciones humanas, ¿no? Para esto no lo voy a ir tanto a detalle, pero justamente con ese aprendizaje hicimos como un radar que nos permitía jugar un poco con las formas, si esto lo miras como algo impreso y físico, de que es importante que cuando tú diseñes cualquier innovación para la persona adulta mayor, tienes que saber para quiénes están involucrados, dónde o, por ejemplo, qué característica domina más cuando hablamos de económico, social, político, ecológico, legal y el cómo es el cómo se va a tangibilizar esa solución, que son unos principios que nosotros encontramos, que era lo que les decía el cruce de ejes, que nos ayuda a saber por dónde deberíamos priorizar en el diseño de un producto o servicio. Y eso era como el presente, pero justamente para ir ya al futuro, entendiendo el presente, utilicé podemos decir, toda esta base de conocimiento para entender cuáles podrían ser las dos incertidumbres principales que podrían ayudarnos a construir estos futuros imaginarios o posibles, ¿no? Uno era el modelo de cuidado, porque pueden venir desde, viendo nomás en el presente, desde sistemas centralizados hasta redes descentralizadas, ¿no? Centralizados es un seguro, una institución, una plataforma, y descentralizadas viene la familia, la comunidad, el barrio, y la lógica con la que se mira la vejez es desde una mirada muy productivista, que responde justo a otros formatos o sistemas de los cuales creo que ya han hablado muy bien mis compañeros anteriormente, y lo otro que habla desde una mirada biográfica que realmente respeta la memoria, la identidad y el legado, ¿no? Entonces, estas dos dimensiones, pasando justamente con el modelo de creación de escenarios de Pierre Wack, lo que hace es decir, si tuviéramos que poner estos dos ejes, ¿qué tipo de escenarios nos podría traer en esta Lima? Podríamos hablar del 2030, ¿no? O sea, disculpen, 2050, ¿no? O sea, sin ir tan lejos, ¿qué posibilidades nos pueden traer? Entonces, ahora les voy a decir de qué trata cada uno. Nos dio 4 escenarios, que era la gerontocracia algorítmica, la autonomía encapsulada, la comunidad sostenedora y la vejez insurgente, ¿no? Cada una de ellas respondiendo a uno de los ejes que hablaban sobre los dos, esta parte de acá que habíamos hablado sobre el modelo de cuidado y la lógica con la que se mira la vejez, ¿no? Esa es la lógica de cómo se mira la vejez, y acá es justamente también la parte del modelo del cuidado. Les voy a presentar brevemente de qué es cada uno para no irnos de largo en tiempo, pero por ejemplo, la gerontocracia algorítmica nos hablaba de imaginar, por ejemplo, y lo dividí muy en distritos, porque esos distritos, cada uno también tienen, podríamos decir, una historia o contexto histórico. El Centro de Longevidad Integrada en Surco, que es una zona en Lima, funciona bajo un estricto régimen en cuantificación total, donde la experiencia del adulto mayor gira completamente en torno a los datos.
cómo está, por ejemplo, nivel de eficiencia, glicemia y riesgo. O sea, toda la vida de una persona mayor está registrada en un indicador. La interacción humana y las sensaciones han sido reemplazadas por la validación de sensores y pulseras sincronizadas. Las terapias, dietas y el acceso de derechos básicos, como el hogar, son condicionados y gestionados por un algoritmo que mide la rentabilidad y el riesgo-costo. En ese sistema, el hogar ya no es un derecho, sino una recompensa otorgada por mantener los niveles estables y cumplir con las exigencias del sistema. Vamos por el segundo escenario, que es la autonomía encapsulada, el ecosistema de recuerdos. En Miraflores es una residencia inmersiva que aísla a los adultos mayores recreando épocas pasadas de Lima, para asegurarles un entorno de nostalgia total y libre de estrés. Nadie habla del presente, todo está pensado para que regresen a un tiempo tranquilo, todo está decorado como en los 90, con ventanas con vista falsa al malecón y canciones del 2002. Se eliminan todas las fuentes de conflicto o realidad, noticias, trámites, discusiones. La vida se gestiona como una obra planificada, ofreciendo la memoria como un servicio premium y una experiencia artificial perfecta y cómoda. Escenario 3. Comunidad sostenedora. En San Martín de Porres no hay centros de longevidad ni sensores inteligentes. Hay casas abiertas, patios compartidos y vecinos que se cuidan entre ellos. Cuando el sistema público dejó de responder, la comunidad tomó el control, turnos para acompañar al hospital y la casa de Carmen es la referencia. Cuida a su suegro y a sus 2 vecinos. No cobra. Ella organiza horarios, medicinas, visitas y los hospitales ahora piden constancia comunitaria. 3 firmas que aseguren que alguien se hará cargo. Si no, te derivan a otro barrio. Las aseguradoras hablan de compensación territorial y los que viven solos pagan más. Todos celebran la solidaridad, pero en silencio entienden lo mismo, que si ellas paran, el barrio se cae. Escenario 4. Vejez insurgente. En Breña ya no hay plazas grises, solo jardines vivos. Los muros han sido cubiertos por flores. Las veredas tienen bancas de madera reciclada y las huertas comunitarias reemplazaron las rejas. Allí se juntan los mayores, no para ser atendidos, sino para enseñar. No quieren no quieren pulseras, residencias premium ni algoritmos. Prefieren pasar la mañana en un huerto del pasaje 11, mostrando a los chicos cómo sembrar hierbabuena. Una ex vendedora de mercado enseña a elegir pescado sin congeladora y una enfermera antigua acompaña a quien le da miedo ir a hacerse un control. Nadie pide permisos, se convoca, se comparte ya. Los pájaros llegan solos porque hay alimento y los vecinos llegan porque hay sentido. ¿Ok? Si bien algunos tal vez tengan alguna preferencia por algún escenario, creo que cada uno tiene sus pros y sus contras personalmente porque justamente de alguna manera al pensar en posibles escenarios futuros se repiten patrones tanto de lo que hoy está sucediendo como otras cosas que hemos heredado del pasado, ¿no? Entonces, creo que si bien siempre me gusta preguntar en cuáles de los 4 escenarios les gustaría pasar su vejez, pero siempre con la acotación de que hay cosas que no siempre parecen siempre positivas, ¿no? Entonces, justamente una conclusión a la que quería llegar con esta investigación, que si alguno tiene curiosidad, por favor, me escribe, es muy larga pero extensa, pero de verdad porque tiene un montón de información que ha sido no solo de investigación de mesa, sino también con entrevistas súper profundas con personas mayores y con cuidadoras, mayoría cuidadoras, femenino. Y lo que en realidad quería traer a la mesa con esta ponencia era hacernos realmente preguntas, ¿no? O sea, los escenarios, como nosotros ya sabemos y lo hemos escuchado a lo largo de las charlas, no predicen el futuro necesariamente, son posibilidades, pero tensionan decisiones que hoy parecen neutras, o sea, ponen a la mesa, aunque algunos sean en escenarios exagerados. Los 4 escenarios demuestran que no existe una respuesta única, pero que sí nos habla de qué decisiones estamos tomando como empresa, como Estado, como comunidades, y que sin saber estamos construyendo este futuro de nuestra propia vejez. Y la pregunta de fondo, que es identitaria, es, nos hace cuestionar qué sociedad queremos ser, quiénes ya vivieron la suya y cuál es el futuro que nosotros estamos construyendo de manera individual y comunitaria, ¿no? Entonces, gracias, creo que justo a tiempo, veo que me quedan 6 segundos, pero eso era lo que les quería compartir y igual dejo mis redes en breve para que si en algún momento quieren conversar sobre el tema, de verdad gustosa, y podemos quedar en otro espacio, ¿no?
Perfecto, estimada Sheila, sí, estuviste en el tiempo preciso. No es más que agradecerte por tu tiempo y tu dedicación y agradecerles a cada una de las personas que han estado partícipes a lo largo de este summer. Muchísimas gracias. No olviden dejar sus dudas, comentarios en el chat y claramente dejar su impronta en el Miro que ya va tomando cada vez más vida. A continuación, tenemos la ponencia de nuestro estimado Norberto, modelo Bariloche 2.0, una propuesta epistemológica situada en la TAM frente a la dependencia tecnológica en el siglo XXI. Norberto, el escenario es tuyo. Bueno, te comparto cómo, no sé si ven la pantalla, Todavía no la estamos viendo. la están viendo. No, no, Perfecto. no, todavía no la vemos. ¿Cómo? Todavía Ahí, no la vemos. ahí está. No, todavía. ¿La están viendo o no? No, no, yo no la veo. No sé el resto si A la... ver, No, ¿cierto? ¿cómo la hago para compartir? O puedes Ya- pasar el link, ¿no? Puedes pasarte el link, ¿no? Si es que lo tiene. O si no, yo te la comparto, como quieras. ¿Vos la tenés? Sí, ¿no? Sí, Yo yo le la hice, tengo. yo le hice algunas modificaciones. Por cierto, las modificaciones que yo le hice fue por recomendación de gusto, ¿no? Porque como yo voy a hablar de dónde hablamos, era necesario identificarse, pero no importa. La voy a poder, ya está en vista, ¿no? En presentación, ya Sí, lo tú veo. me vas diciendo para Bueno, pasarte. por eso puse la bandera argentina a mis espaldas, para explicarles que hablo desde la República Argentina, ¿no? Y para que sepan. Bueno, la ponencia de hoy es sobre una tesis doctoral que estoy trabajando que se llama Modelo Bariloche eh, 2.0. El modelo Bariloche es el nombre que adopta un intento muy viejo del año 74 de establecer algún grado de soberanía cognitiva para América Latina que se llamó Modelo Mundial Latinoamericano. En este caso, lo que estamos tratando de buscar es una propuesta epistemológica eh, situada, ¿no? Para Latinoamérica frente a la dependencia tecnológica del siglo, ¿cómo pasó a la próxima? Pasame a la próxima, entonces. Te tengo que pedir a vos. Ahí está. Claro, esta es vieja. Entonces, bueno, lo del territorio como sujeto tiene que ver desde dónde hablamos. Cuando vamos a hablar o cuando pensamos del futuro, necesariamente tenemos que decir desde dónde lo pensamos, ¿no? Y nosotros en este caso lo hacemos desde América Latina, que no es un accidente geográfico y mucho menos un patio trasero. Somos un bloque integrado, ¿no? Con una historia en común, con una cultura que nos une, a pesar de nuestras diferencias. Es un bloque político que debe ser inquebrantable, que late desde lo que serían los desiertos de Sonora hasta las estepas patagónicas. Entonces, somos lo que dice ahí, somos un sujeto territorial, dueño de recursos que resultan estratégicos para el siglo XXI, pero tenemos este, la, la, la responsabilidad de cuidarlos porque tenerlos es irrelevante, ¿no? Si entregamos la voluntad y la decisión de cómo explotarlos, ¿no? La próxima, por favor. No, entonces está mal. Bueno, no importa, está bien. Esta es una presentación, yo la cambié, ¿eh? No importa, no importa, no importa, no importa, me va a salir todo cambiado, no importa. Este, eh,
Yo lo que me parece que esta es vieja, nena. A ver, para. No, Y tú no, la no, subiste no, 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 mirá, que es un en lío. Drive. No, no, yo la tengo acá. A ver, yo la comparto. Vale. Habilitame a compartir. No, ya todos pueden compartir. ¿La ven? No, Todavía. Ahora no todavía. no, no se ve. Mm. Mm, Bueno, bueno, no importa. Bueno, es una lástima. Es una lástima que pase esta vergüenza. No importa, bueno, voy a tener que hablar, sí, a hacerlo de mi compañera con Falenieri y voy a hablar desde... ¿Será esta? Esta es otra que tú subiste. ¿Eh? Esta es otra que tú subiste también. A ver cuál es. Mírala. ¿Será esa? Para ver. Esta, a ver, para que no sé lo que está ahí. No, no estás viendo porque esta es otra que tú subiste ahí al Drive. A ver, bueno, Mira. sí, 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 es esta, ¿Es es esa? esta. Ah, vale. Bueno, disculpen, chicos. ¿Perdí cuánto? No importa, no importa. No, No, no antes. importa. Igual tengo ventaja porque me hicieron arrancar antes, así que tengo bastante más tiempo que este. Bueno, empiezo. Entonces le estaba diciendo que cuando hablamos de pensar el futuro tenemos que decir desde dónde hablamos. En este caso lo hacemos desde América Latina, ¿no? Entonces, ¿vos me pasás o la paso yo? No, la paso yo. Ah, bueno, pasá a la próxima entonces. Bueno, está bien. Bueno, este, eh, yo lo que quiero hacerles una pregunta, ¿no? Como hizo Andrea en su momento. Eh, ¿Quién está moviendo realmente la mano sobre el tablero de nuestro futuro? Yo puse como ejemplo el tablero Ouija, porque en el tablero Ouija uno consulta, pero pone el poder fuera de uno, pone el conocimiento fuera de nuestro alcance, como si el conocimiento estuviera en otro lugar. Y se le pregunta, ¿no? A ese conocimiento. Y eso es una especie de, como si fuera un pacto, ¿no? Un pacto fáustico, porque estamos haciendo un pacto con un poder que no conocemos. Y lo que antes era el alma, que es lo que yo llamo el pacto fáustico, hoy es el dato y los recursos, ¿no? Ponemos fuera de nosotros y sobre nosotros la responsabilidad de decidir algo que nos es ajeno, totalmente ajeno. Le Tampoco preguntamos, queremos. ¿cómo? No, no, tampoco somos capaces de sacarnos las manos de encima. El tablero no decide quién pone las manos. Bueno, la pregunta al algoritmo y a modelos que no son propios, eh, ¿cuál es la decisión que debemos tomar? ¿No? La próxima, entonces. En esto, la próxima. Acá dice navegando cielos ajenos. Bueno, nuestra tragedia ha sido, como siempre, ¿no? Intentar navegar nuestra propia noche utilizando mapas estelares que no son propios. Eh, las potencias centrales nos han dado cartografías de cielo que contienen sus crisis, que contienen sus propios límites, ¿no? Y nos han obligado a calibrar nuestro astrolabio con estrellas que no brillan en nuestro cielo, con estrellas que son diferentes. O sea, nosotros necesitamos de alguna manera
encontrar un propio camino, un propio mapa. Hoy escuchaba a Mujica hacer la comparación del PBI junto con el Gini, y yo me pregunto si esa métrica que es un asiento contable, y el Gini, que es un análisis prácticamente especulativo y no real, puede servirnos para medir cuál es la grandeza de nuestras naciones y la felicidad de nuestros pueblos. Lo que yo estoy proponiendo es encontrar una métrica situada, una métrica que sea apropiada para Latinoamérica, para nuestro continente, y en la cual podamos vernos reflejados y medir los niveles de desarrollo de cada uno de nuestros países. Para nosotros, o por lo menos para mí, el PBI es un telescopio, como dice acá, roto, que solo es capaz de medir el flujo transaccional, y tiene una ceguera estratégica, una ceguera total para poder ver el abandono de las personas. Es una forma de invisibilizar la pobreza y el abandono. La próxima. ¿Qué lío me estaré metiendo? Bueno, en el año 72, el Club de Roma publica, bajo su pedido, y el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no?, publican los límites del crecimiento. En los límites del crecimiento no dejó de ser más que una maniobra política, ¿no? Bajo una falsa neutralidad tecnológica, diríamos, ¿no?, o matemática, que lo que trataba era evitar el colapso de los centros de poder, proponiendo frenar el desarrollo de los países periféricos. La propuesta de los límites del crecimiento era que había que detener el crecimiento de los países subdesarrollados para preservar los recursos naturales. Eso provocó una reacción de orden académico, una reacción de intelectuales de Latinoamérica. Esto se presentó en el Instituto de Pesquisas de Río de Janeiro, y ahí se armó un tole-tole, donde científicos y académicos latinoamericanos decían que era una posición demasiado neomalthusiana y eurocentrista, que había que encontrar otra forma de poder medir el nivel de desarrollo de las naciones. Y ellos proponen, en ese caso, ¿no?, que la creación de lo que fue llamado el modelo mundial latinoamericano, que frente a ese fatalismo para nuestra región, lanza una respuesta un poco más lúcida, ¿no?, diciéndole que los límites no eran físicos ni biológicos, sino que los límites eran de carácter sociopolíticos, y que la solución de todo esto, ¿no?, se iba a resolver necesariamente modificando los procesos de distribución de las riquezas, y fundamentalmente de lo que sería distribución del poder, ¿no? Esto provocó un boicot, de carácter internacional. Se produjo un desfinanciamiento de los proyectos de investigación. En este caso estaba llevado adelante por la Fundación Bariloche, que no encontró financiamiento para continuar con su investigación. El libro que se terminó de escribir en el año 1974 y que la editorial Paidós tenía los derechos para publicar, nunca fue publicado.
En el año 76 los autores se exiliaron, esto tuvo un boicot académico, de financiamiento y, por cierto, una especie de persecución de política, lo que en realidad convirtió todo esto, como dice ahí, en un verdadero epistemicidio, ¿no? Por eso esta propuesta mía de buscar una epistemología situada para América Latina. Lo que sí pido que pasemos a la próxima. Dice cuánto tengo tiempo. ¿Tengo tiempo todavía? Sí, ¿no? Bueno, esta era la que quería mostrarles, que es la propuesta superadora, ¿no? Para superar esta fragmentación que se nos es impuesta, por cierto, ¿no? Lo que vengo a proponer es, o proponemos, que nuestra identidad regional como un gran racimo de uvas. No somos elementos aislados, somos una pluralidad conectadas entre nosotros. Hoy está demostrado, otros que pusieron antes que mi turno, que hay un gran interés para desarrollar conocimiento propio y alcanzar algún tipo de soberanía cognitiva sobre modelos impuestos. Y el racimo de uva lo entiendo como un proceso donde cada uno de los integrantes conserva su identidad, conserva su particularidad, pero a través del tallo y a través de las ramas permite que la savia fluya a todos los rincones, con la misma fuerza, la misma fortaleza. El progreso nunca puede ser un asiento contable. Por eso, desde el modelo Bariloche 2.0, lo que proponemos es priorizar el ser por el tener, ¿no? Vamos a pasar a la próxima. Por eso, lo que proponemos, ¿no?, es un aquí situado y la praxis. ¿Qué significa esto? Yo lo que propongo es la renuncia a la visión eurocentrista de la utopía, que en realidad lo que significa es un lugar que no existe, ¿no? Ningún lugar, eso significa utopía. Y propongo modificarlo por un aquí situado, por un aquí nosotros. En un momento había encontrado un prefijo que significaba en lengua mexicana antigua, ancestral, aquí nosotros, ¿no? Pero lo voy a expresar como aquí situado, ¿no? Como una marca territorial, la cual nos identifique. Y en realidad la propuesta es que aquí situado se construya a partir de la identidad territorial, de la identidad local, que de cada uno de los territorios surja una experiencia virtuosa de colaboración, de cooperación y de participación que pueda al mismo tiempo nutrir a través de los tallos al resto del racimo. Ese es es el escenario estratégico diseñado para consolidar una comunidad intermedia, ¿no? Sostenible, pero siempre a escala humana. Pues sigo, el próximo, ya termino, ¿eh? Bueno, entonces el modelo Bariloche 2.0, que así se llama el ensayo, no es un ejercicio de nostalgia académica, sino una herramienta de poder y emancipación. Eso es lo que pretende ser para este siglo XXI. No vamos a pedir permiso para tener un modelo propio. La validación desde la necesidad absoluta
de para nuestra supervivencia. Lo que ahí está, bueno, gracias, Yacine. Abandonar definitivamente el rol pasivo de ser meros objetos de estudio, ¿no? Y tenemos un mandato histórico que dice acá ser los cartógrafos de nuestro propio destino. El futuro, como ya lo dijo antes, creo que Antunes dijo, ¿no? El futuro no se impone, el futuro se conquista. Él decía eh, que había que salir a la conquista del futuro. Bueno, pasamos a la próxima y creo que ya... Sí, la prosa de acá, lo que digo que de donde hablo, ¿no? Lo que propongo en todo caso es una autonomía y soberanía cognitiva. La idea es realizar un trabajo de validación con expertos de Latinoamérica a través de una encuesta, posiblemente un Delphi, a efectos de validar cuáles son los indicadores que se deberían usar para evaluar el nivel de desarrollo y soberanía de cada uno de nuestros países. Tomando como modelo, por ejemplo, lo que sería el índice nacional de felicidad de Bután, ¿no? Que mide un montón de variables a efectos de determinar el grado de felicidad del pueblo. Eso lo vamos a construir en conjunto. Lo único que hago yo es lanzar esta propuesta. Desde ya, muchas gracias. No sé si el tiempo, lamento haber perdido tiempo en encontrar la filmina. ¿Cuánto tiempo usé al final? No, al final lo quité por los inconvenientes que tuvimos. Por eso no. ¿Qué bien? ¿Entró? Pero Bueno, sí, la verdad que la idea de esto es una invitación a abrir el debate. O sea, no pretendía hacer una imposición, sino todo lo contrario, es abrir el debate y que entre todos encontremos eh, esa métrica que nos sea propia. Gracias por todo. no, gracias a ti. Modesto, te doy un espacio que no sea muy No, muy breve, extenso porque muy breve. estamos cortos de tiempo. Muy breve, solo los filmes informativos. Hace unas décadas la India era un polo de producción de desarrollo informático, especialmente para Estados Unidos. Desde hace un tiempo, Argentina tiene una enorme producción de desarrollo, incluso de inteligencia artificial. Yo participo de algunos grupos del año 2007, o sea que hace bastante tiempo desarrollando inteligencia artificial. Por lo tanto, la materia prima básica para lo que Norberto propone existe, lo tenemos talento para lograrlo. El otro problema, y este es el que quiero convertirlo a Norberto con una pregunta, cuando San Martín hace la libertad para lo que ahora es Argentina, Chile y Perú, se hablaba de Provincias Unidas del Río de la Plata. Nosotros fuimos los que nos ocupamos de separarnos. No fueron nuestros conquistadores, sino nosotros mismos. Y siendo esa la experiencia, ¿crees que tenemos chances de que haya lo que vos proponés? Es una pregunta, nada más que eso, gracias. Excelente tu charla. Este, no tengo respuesta para eso. Yo no creo que sea una posibilidad, yo creo que es un compromiso y por eso estamos reunidos en este momento 30 personas, por eso hoy nos reunimos 45 personas para tratar de encontrar un punto en común y recuperar lo que es nuestro. Hoy los poderes hegemónicos eh, y la tecnología está por eso hay que destacar que hablo desde Argentina,
más allá de lo que Modesto diga que tenemos, pero también tenemos que hablar de lo que carecemos. No tenemos planificación, hemos sido vaciados de conocimiento científico. Puede haber empresas que lo tienen, pero no se han cerrado los centros de investigación más importantes del país, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el CONICET. Así que, bueno, la Argentina es una deuda y yo creo que Latinoamérica enfrenta en este momento un cambio que va a ser muy importante y que el cual debemos prepararnos para enfrentar. Vale, Gracias. muchísimas gracias. A continuación, pues seguimos con mi estimada María José, que nos va a hablar del Valparaíso 2036, gobernanza prospectiva e identidad territorial para los futuros de América Latina. Adelante, María José, el escenario es tuyo. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se ve mi presentación? Sí, pero de pronto pudieras quitar esas notas que están enfrente de la presentación. Eso, es. Ahora sí. Dame un segundo. Un segundo. Al tiro. Parto. ¿Se fueron todos? Sí, es que se me duplicó, entonces está. Ahí estoy. Bueno, buenas tardes a todos. Yo les vengo acá a hablar desde Valparaíso, una gobernanza prospectiva e identidad territorial para el futuro de América Latina. Bueno, yo soy parte de la directiva de la Corporación Valparaíso 500 que se acaba de constituir, y en esta ponencia quiero compartir una experiencia situada desde la ciudad de Valparaíso en Chile. Una ciudad puerto patrimonial, universitaria, creativa y estratégica para el Pacífico, que hoy enfrenta desafíos profundos, pero que también posee atributos únicos para proyectar el futuro. La pregunta que recorre esta presentación es cómo una ciudad marcada por tensiones urbanas, sociales, también institucionales, puede convertirse en una fecha conmemorativa en su 5º centenario, en una plataforma de gobernanza, identidad, sostenibilidad y cooperación regional. Bueno, este summit nos invita a pensar los futuros regionales desde narrativas propias, identidades situadas, innovación social, cooperación y prospectiva. Y en ese marco, Valparaíso ofrece un caso especialmente fértil de una ciudad que tiene estos potenciales, que por un lado está el patrimonio vivo, una condición portuaria estratégica, es una importante capital cultural dentro de Chile, y también tiene un gran ecosistema creativo. Pero al mismo tiempo enfrenta ciertas tensiones, como lo son el deterioro urbano, una fragmentación institucional, vulnerabilidad social, una gran pérdida de población, sobre todo en su plan, y una brecha persistente entre el diagnóstico y lo que es la acción. Bueno, y estas tensiones, yo creo que como latinoamericanos nos hemos dado cuenta que no son presentes, no son exclusivas, digamos, de la ciudad de Valparaíso, sino que conversan con problemas presentes en muchas ciudades latinoamericanas, que son territorios con gran memoria e identidad, pero con dificultades para traducir ese capital en bienestar, en coordinación y en proyectos sostenibles. Por eso Valparaíso puede ser leído como un laboratorio territorial, no porque sea un caso en sí resuelto, sino porque condensa preguntas fundamentales para Latinoamérica. Bueno, acá yo les muestro una imagen, porque me imagino que muchos no conocen esta gran ciudad, y claro, es una ciudad puerto que si bien cuenta con 2 reconocimientos UNESCO, que no debiesen entenderse solo como sellos, digamos, simbólicos, tiene una condición de patrimonio de la humanidad, y también se acaba de incorporar como ciudad creativa de la música.
Por lo cual ambos reconocimientos hablan de una identidad profunda, construida desde su geografía, desde sus cerros, sus puertos, sus oficios, su vida barrial, su arquitectura, su cultura popular y su capacidad creativa. Pero sin embargo, esta identidad también se debilita cuando el espacio común se debilita y se deteriora, digamos. El abandono del plan, la pérdida de población, la inseguridad, la basura, inmuebles vacíos o incendiados también, y la falta de cuidado del espacio público afectan directamente el orgullo porteño. No se trata solo de un problema urbano, sino que también de una pérdida de confianza y de pertinencia. Por eso, cuando hablamos de recuperar Valparaíso, no implica únicamente traer inversiones o transformar su matriz económica, sino que también requiere acciones concretas, visibles, de alto impacto en el espacio público. Bueno, desde esta corporación, como digo, que se acaba de constituir, surge precisamente este cruce entre memoria y futuro. Su propósito no puede producirse organizar una conmemoración, en este caso son los 500 años de Valparaíso, sino que su valor estratégico está en convertir el horizonte del quinto centenario en una plataforma de articulación pública, privada, académica y ciudadana. Desde esta perspectiva, la corporación puede ser entendida como una experiencia de gobernanza prospectiva, una forma de organizar las conversaciones, las decisiones, las prioridades y alianzas para construir futuros posibles desde un territorio concreto. No se trata de partir de cero. Valparaíso cuenta ya con estudios, con planes, con diagnósticos y propuestas bastante acumuladas a lo largo del tiempo. El desafío que tenemos como corporación en este caso es evitar que ese conocimiento siga disperso y transformarlo en una hoja de ruta, que en este caso lo llamamos Valparaíso 2036, capaz de orientar decisiones, inversiones, alianzas y proyectos transformadores. Bueno, y acá la pregunta o hipótesis es si puede una ciudad patrimonial latinoamericana convertir una efeméride en arquitectura de futuro, capaz de activar identidad, gobernanza, sostenibilidad y cooperación regional. Bueno, y la hipótesis que yo planteo acá es que sí, que el quinto centenario se entiende como un dispositivo estratégico de anticipación, planificación territorial y ejecución colaborativa. En este caso, este quinto centenario puede ser una fecha ceremonial o puede convertirse en una oportunidad para ordenar una agenda de ciudad. La diferencia estará en la capacidad de transformar la memoria en proyecto, las conversaciones en hoja de ruta y las redes también en alianzas. Bueno, acá tenemos estas ideas fuerza, que en este caso implica tres movimientos. Primero es una identidad activa. La idea es reconocer y poner en valor y proyectar lo que Valparaíso es. No es una identidad nostálgica y congelada en el pasado, sino una identidad capaz de movilizar futuro. Bueno, la segunda es la gobernanza colaborativa, que es articular estos actores, saberes y territorios. Todos entendemos acá en esta ciudad que los desafíos no pueden ser abordados desde una sola institución, sino que requieren coordinación, confianza y continuidad. Y bueno, y la hoja de ruta que tenemos del 2036, que es anticipar escenarios, definir prioridades y ejecutar con impacto. La perspectiva en este caso no puede quedarse en la imaginación, debe convertirse en método, decisiones y seguimiento. Bueno, acá hay 4 procesos convergentes que dan este sentido como de oportunidad para lo que estamos construyendo. Valparaíso 500 no emerge vacío, sino que surge en un momento que confluyen 4 procesos estratégicos dentro de la ciudad. El primero es la conmemoración, obviamente, de los 500 años de Valparaíso, que entrega un escenario temporal común y una narrativa movilizadora. El segundo es la planificación de la zona costera, que es el PES, que reúne conocimientos, actores, ya proyectos y consensos relevantes. Perdón, ¿no lo están viendo bien? Espérate. Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, ¿O no se se ve veía bien. completa? Ah, ya, espera. Es que no se ve completa. Se Estamos ve, viéndolo en estamos. modo Ya, presentación. perfecto. se ve, ajá. No Ya, no sabía que se estaba viendo. Déjenme ver si. Déjame dejar de compartir. Es como si tuvieras Sí, duplicado. un modo duplicado, sí, eso acabo de Ponelo. verlo. Déjame
Déjame ver si lo puedo solucionar. En un segundo. Acá. Ahí abajo modo presentación. Sí, ahí debería presentar y ahí debería. La compita. No, sigue apareciendo. Espérate. Tienes que borrar la vista del moderador. Es esto. Déjame. Qué extraño. Voy a ver acá. ¿Ahí parece? No, todavía no la vemos. Ya, dame un segundito. No sé por qué cambio la... ¿Ahí sí? ¿La ven ahora o no? No, ya no vemos tu pantalla. ¿En serio? Pucha, espérate que estoy con dos. Ya se lo conozco. Ay, qué pena. Quizás porque estoy con doble pantalla, puede ser que esté. Se me perdieron ustedes ahora. Ahí. Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, Ya. ya. Ah, pero. No, el problema es que me está presentando una sola. Ahí sí. ¿Ahí sí? Sí, ahora sí. Ya, qué bueno. Ya, sí. Disculpen. Bueno, el tercero, como decía, es la expansión portuaria y logística, que es un proceso que va a impactar directamente la competitividad urbana, el empleo, obviamente, la matriz económica y la relación que tenemos nosotros actualmente con el borde costero. Y el cuarto es la necesidad de construir una nueva relación ciudad-puerto, basada en colaboración, beneficios compartidos y articulación institucional. Si estos procesos avanzan por separado, obviamente puede profundizar, digamos, esta fragmentación, pero si se articulan bajo una visión común, puede convertirse en motores complementarios de transformación urbana, social, cultural y económica. Y este punto es especialmente relevante para América Latina, donde muchas ciudades se enfrentan a procesos estratégicos simultáneos que no siempre logran integrarse. Bueno, estas son las tres narrativas de transformación que estamos pensando como corporación, que la primera es que pone a Valparaíso como un polo creativo, donde tenemos patrimonio, tenemos cultura, industrias creativas, las denominaciones UNESCO, que obviamente son un plus, pero también pueden ser una carga si es que no están acompañados obviamente de inversiones, que no se entienden solo como elementos simbólicos, sino como motor de desarrollo de identidad, educación, patrimonial, turismo y obviamente orgullo ciudadano. La segunda es un Valparaíso como polo tecnológico e innovador. Esta dimensión conecta la economía azul, la logística portuaria, el conocimiento, la infraestructura inteligente y las oportunidades para nuevas generaciones. La tercera es Valparaíso como ciudad integrada y habitable, obviamente. Esta narrativa aborda repoblamiento, porque vemos que en el plan por lo menos tenemos muy poca gente habitando ese espacio, están más que nada en los cerros, entonces eso hace que en el fondo también haya un deterioro de los inmuebles. Y esta narrativa aborda integración territorial, resiliencia, seguridad, calidad de vida, obviamente, y implica mirar más allá del plan y del casco histórico, integrando cerros, quebradas, bordes y otros sectores dentro del paraíso, que Valparaíso en sí es una ciudad demasiado diversa. Bueno, y esta enclave latinoamericana muestra que el desarrollo territorial no puede reducirse a infraestructura, ni la identidad a memoria, ni la innovación a tecnología. Los futuros regionales requieren integrar cultura, economía, gobernanza, territorio y bienestar. Bueno, y acá muestro un poco la metodología de estas 9 etapas como un aporte prospectivo donde... voy a checar un poquitito que no veo bien. Acá. Que bueno, que para nosotros es súper importante trabajar dentro de esta metodología para poder darle continuidad al proyecto. Y uno de los aportes más importantes de esta experiencia, que no va a quedar en un plano declarativo. La idea de esta hoja de ruta
Valparaíso 2030 propone una secuencia metodológica concreta, donde en primer momento está sistematizar todo el conocimiento que ya existe. El segundo, mapear estratégicamente a aquellos actores que nos pueden aportar. El tercero es construir una imagen objetivo para Valparaíso 2036. El cuarto es identificar factores críticos de decisión. El quinto es definir objetivos estratégicos. Después establecer lineamientos. El séptimo es revisar la concordancia con instrumentos ya existentes. El octavo es que necesitamos priorizar una cartera de iniciativa, y el noveno, definir un modelo de gobernanza y seguimiento. Y esta secuencia responde a una debilidad habitual de muchos procesos latinoamericanos, la distancia entre lo que es imaginar y lo que es ejecutar. Y por eso que en este caso, en particular, la prospectiva se entiende como una práctica de organización institucional: anticipar, priorizar, articular, medir y ajustar. Es decir, convertir lo que llamamos esta visión de futuro en una herramienta para tomar mejores decisiones ahora en el presente. Bueno, y el aporte de Valparaíso 500 a los futuros americanos está en su potencial transferencia. No se trata de presentar un modelo cerrado, sino que una experiencia situada desde la cual pueden surgir aprendizajes, metodologías y alianzas útiles para otras ciudades de la región. En primer lugar, Valparaíso aporta una comprensión activa de la memoria. El patrimonio no aparece como un objeto de conservación, sino como un recurso estratégico para imaginar futuro. En segundo lugar, propone una lectura de la gobernanza como construcción de confianza. Frente a la fragmentación a veces que hay institucional, esta es una plataforma multiactor, con hoja de ruta, comités. Estos comités están integrados por personas de distintas áreas dentro de lo que es la ciudad y la región, y proyectos y seguimiento que puedan ayudar a reconstruir la coordinación, con coordinación y sentido compartido. Y en tercer lugar, permite pensar la sostenibilidad desde el territorio. La resiliencia no se limita al clima o a la infraestructura, sino que también incluye barrios, quebradas, economía local, educación, seguridad, transporte, espacio público y pertenencia comunitaria. Y bueno, siento que también esto abre una posibilidad de cooperación regional, donde Valparaíso puede dialogar con otras ciudades patrimoniales, portuarias y creativas de América Latina que enfrentan desafíos semejantes. Bueno, los futuros regionales se construyen cuando los territorios organizan su derecho a imaginar, decidir y actuar. Valparaíso puede ser leído como un ensayo latinoamericano del futuro, situado. Una ciudad que reconoce herida, pero no clausurada, una ciudad patrimonial, pero que no es inmóvil, es frágil, pero con capacidades culturales, académicas, portuarias y ciudadanas para proyectarse de otro modo. El cruce que hay entre identidad, gobernanza, sostenibilidad y cooperación regional permite sostener que este quinto centenario no debiese ser entendido como una meta ceremonial, sino como un proceso de construcción colectiva. Y su éxito dependerá de la capacidad de convertir esta memoria en proyecto y las conversaciones en hoja de ruta. Bueno, obviamente teniendo redes y una visión en ejecución. Para América Latina, este caso ofrece una idea fuerza. Los futuros regionales no se construirán solo desde grandes declaraciones, sino desde territorios capaces de organizarse institucionalmente, de organizar institucionalmente su derecho a imaginar, decidir y actuar. En esta tarea, Valparaíso puede aportar una experiencia concreta, la de una ciudad-puerto que busca transformar su identidad histórica en plataforma de innovación pública, aprendizaje regional y esperanza compartida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada María José. Muy interesante cada una de estas instancias que nos vislumbras de Valparaíso al año 2036. Muchas gracias. Continuamos con nuestra siguiente ponencia, nuestro estimado Enrique, que nos va a hablar del Defragmentando el futuro, educación y complejidad. Estimado Enrique. Hola, hola, gusto saludarles, muchas gracias y felicitarles ya
llevamos más de 6 horas de compartir conocimiento, esta maratón que María Elena y toda la Red Latinoamericana de Futuros nos ha permitido tener. Y me permito entonces compartir, ya creo que está libre la pantalla. Permítanme para compartir algo. Esto es parte del proceso de investigación que estoy realizando. Según mi equipo me dice que ya está visible. Sí, ya Sí. lo estamos viendo. Perfecto. Entonces, bueno, voy a compartir un poco la exploración que he venido desarrollando en este proceso de pensar la educación hacia el futuro en América Latina. Para ello voy a, pues, contar un poco por qué desfragmentar el futuro de la educación, y es que es un proceso que implica liberar espacio cognitivo, es decir, reorganizar las piezas, los paradigmas, los recursos, las capacidades e incluso los modelos de pensamiento que venimos teniendo para abrir una reflexión a nuevos espacios y a nuevos tipos de pensamiento en la educación. Voy a trabajar 3 componentes: el contexto complejo, los individuos alienados y el cambio requerido, donde no espero dar respuestas, pero abrir la reflexión a diferentes ámbitos. En cuanto al contexto, empecemos a hablar un poco del contexto complejo. Pues veníamos de hablar de un mundo VUCA, incluso en muchos espacios todavía muchas personas asumen que estamos en un mundo VUCA, incierto, complejo, ambiguo y volátil. Pero pues la pandemia nos llevó a lo que llamamos un contexto BANI, e incluso algunos expertos ya dicen que ni siquiera estamos en BANI, sino que estamos en modelos diferentes. Voy a comentar este modelo que encontré que se llama el BIRCAS, que es volátil, incierto, inmediato, ruidoso, complejo, acelerado, ambiguo y con simultaneidad de disparidades. Ese es un poco el contexto que estamos viviendo, y voy a tomar algunos estudios para explicar cómo han girado esos puntos de giro que se han venido dando a través de este tiempo. Este es un extracto, un análisis retrospectivo de informes del Foro Económico Mundial, donde establecen los riesgos futuros. En cada informe se mira a corto y largo plazo qué riesgos pueden ocurrirle a la humanidad. Pero hay algo particular: entre el año 2010 y 2015 se genera un punto de giro, un punto de ruptura, donde si ustedes miran los colores de la izquierda, de la línea punteada a la izquierda, hay unos colores predominantes, y de la línea punteada a la derecha hay otros colores predominantes. Esto dado por los cambios en los riesgos. Y uso intencionalmente el Foro Económico Mundial, ya que sabemos que es capitalista, con intenciones muy del mercado y la economía. Y ellos mismos, el Foro Económico, teniendo ese énfasis en lo económico, ya hizo un giro. Lo económico es lo de color azul, y ya encuentra que hacia el futuro los riesgos mayores son verdes y rojos. Voy a permitirme mostrárselos en este otro mapa. En este mapa de colores, este termómetro de colores, si nos damos cuenta, hay un punto en la mitad de la gráfica en la que empieza a cambiar, y el centro de los elementos de las preguntas y los riesgos hacia el futuro se centran en lo ambiental, en lo social, en lo geopolítico y en lo tecnológico, fundamentalmente. Entonces, acá les dejo, solo a manera de exposición rápida, la lista de los 10 puntos que a corto plazo se ven, es decir, en 2 años. A mano izquierda encuentran ustedes la lista, y a mano derecha la lista que se concibe a largo plazo, en un concepto de más o menos 10 años, según los expertos que desarrollan este modelo. Y básicamente nos damos cuenta cómo al lado derecho se concentra fundamentalmente, como les digo, en hechos verdes, ambientales, morados, tecnológicos, rojos, sociales, y aparecen los elementos también geopolíticos punteando en la cadena. Ya se ha venido hablando a través de muchas de las exposiciones que se han hecho, el tema del estrés que nos genera el futuro, la ansiedad que genera el futuro. ¿Y por qué se da? Pues porque los expertos
están visualizando a través de diferentes métodos de análisis que el futuro tiende a ser más turbulento y tormentoso que calmado y optimista. Entonces ustedes pueden mirar allí cómo a corto plazo el 50% de las personas que participaron en la elaboración de este informe, que son más de 1.500 expertos a nivel global, a 10 años, a largo plazo, se aumenta el nivel de inestabilidad, turbulencia y tormenta hacia el futuro. Es decir, a medida que ampliamos el plazo de la expectativa en el horizonte del tiempo, se aumenta el hecho de decirle que el futuro no es bueno, no va a ser, digamos, algo muy esperanzador. Ya lo hablaban en sesiones anteriores, tiene que ver también con estos unicornios tecnológicos que han venido creciendo con el desarrollo de la IA, que prometían grandes vendedores de humo con grandes cosas y expectativas, y resulta que cuando ya hemos venido y decantando la realidad del trabajo, nos dice que el futuro hay más o menos 83 millones de trabajos que desaparecerán de aquí al 2030. Entonces la gente se pregunta, ¿y yo estoy ahí? Yo no estoy ahí. De hecho, ya hay páginas web, operadores web y aplicaciones donde tú puedes mirar la proyección de tu profesión, de tu trabajo, cómo te va a ir, qué tan demandado va a ser lo que tú haces en el futuro. Esto ha mostrado esa generación de despidos masivos en estos unicornios tecnológicos que se han venido dando desde el auge de la inteligencia artificial, y que hay que ser mesurados en la interpretación, como ya nos lo hablaron en una charla específicamente sobre el futuro del trabajo, pero que las cifras son cifras. En este mes de julio, Microsoft despidió 4.800 empleados por reemplazo con IA. Entonces, la cuestión no es solamente cambiar la narrativa, sino también de mirar la realidad de las cifras, qué está pasando y cómo se nos está vendiendo el tema, ¿no? Ahora, esto no es nuevo, es un tema que viene desde la génesis de la humanidad, los oficios, los haceres, la forma de pensar se ha modificado. Aquí les pongo un collage fotográfico de varios cargos, trabajos que han ido desapareciendo a través de la historia de la humanidad. Voy a mencionar algunos. La despertadora humana era una mujer que usted le pagaba unos peniques para que a la hora que usted le dijera, ella le empezaba a disparar con un bodoque unas piedritas para despertarte en las mañanas. Pues son trabajos que obviamente han desaparecido, como todos los que ustedes ven acá. Entonces, el reskilling ha sido parte del devenir de la humanidad. ¿Qué diferencia nos encontramos ahora? Que fundamentalmente se venía dando a través de las revoluciones industriales en el hacer de las profesiones. Ahora es en el pensar, en el analizar la información. Y las Naciones Unidas, en su informe, para hacer un comparativo y no estudiar solamente el del Foro Económico, también nos han mostrado eso, que a futuro hay que desarrollar una capacidad compartida y de interpretación compleja de la realidad. Entonces, a través de estos mapas de complejidad, donde vemos estos riesgos, cómo interactúan y crecen entre sí, nos encontramos, hay una particularidad en el informe de Naciones Unidas, es que aquí, como lo ven resaltado en amarillo, a mano derecha, nos presentan también una ventaja, y es que sectoriza por regiones esos riesgos globales, ¿no? En cambio, el Foro Económico solo lo hace a nivel global, pero el informe de Naciones Unidas sí lo transmite desde las regiones. Entonces podemos ver en Latinoamérica qué riesgos serán los que se nos van a presentar. Las interpretaciones de los riesgos son casi las mismas con diferente nombre, pero otro aporte que hace el riesgo de Naciones Unidas es qué tan preparados estamos para esos riesgos más importantes. Y eso es un desafío para los temas educativos, es decir, las futuras generaciones se están preparando para lo que van a tener que abordar hacia el futuro y hacia el presente de sus vidas. Y ahí es donde vemos si el aula realmente está o no está pasando. Entonces, en esta primera parte simplemente quería dejar como conclusión el tema de las policrisis, que es importante entender que nos estamos abocando a múltiples crisis interconectadas que al converger en sus factores se amplifican los efectos
y generan desafíos de complejidad que requieren que las personas hagamos un cambio en la manera de ver, de pensar y de sentir el mundo para abordar esas nuevas interpretaciones. Es lo que algunos han llamado un momento beta, un momento policrítico, un momento complejo a través de estas interpretaciones que se han venido haciendo. Ahora hablemos rápidamente de los individuos alienados. ¿Qué es lo que pasa? Que el ser humano va a estar abocado a un mundo complejo y cada vez más conflictivo, según lo que dicen los expertos. Pero ¿qué es lo que está pasando con las nuevas generaciones? Entonces, lo que llamamos el uso de las pantallas. Están alienados con el uso de las pantallas, se conectan más con los lejanos que con los cercanos a través de la tecnología y usan la IA para las decisiones diarias, hasta para una cortada en el dedo. Le preguntan al ChatGPT cómo atender la cortada de un dedo, ¿sí? Para los temas y las tareas académicas y obviamente para lo laboral, cómo automatizar mis labores para facilitar mi día a día. Ahora, no hemos estudiado mucho los cambios, todo lo que nos revolucionó la salida de la IA hace unos años atrás y cómo nos transformó los modelos educativos y de trabajo y de aprendizaje. Eso no lo hemos hecho tanto con la computación cuántica. Y es algo que ya lo vimos con la IA, deberíamos estar aprendiendo cómo la computación cuántica nos afectará. Y la ansiedad del futuro es un tema que se está dando, que ya se ha hablado del tema de las emociones, provocado por muchos factores como hemos venido viendo. Ahora, lo interesante es ver que se abren vacíos. Los estudios nos muestran que solo el 33% está preparado de los jóvenes, ni siquiera estamos hablando de los adultos y adultos mayores, sino de los jóvenes, no están preparados y hay escasez de competencias digitales. Adicionalmente, hay un fenómeno fundamental que hay que ver para el futuro de la educación y es el tema de que estamos relegando el pensamiento en la IA. Es decir, algunos expertos ya lo han llamado la deuda cognitiva. Es el entregar la capacidad de análisis, de pensar y de construir, de crear, de pensamiento, de juicio crítico a la IA, como en muchos casos se está haciendo. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer y lo que hemos visto a través de la historia es cómo el pensamiento moldea las herramientas que producimos, como por ejemplo la IA o la computación cuántica, pero también hay que pensar cómo esas herramientas están moldeando el pensamiento, es decir, las futuras generaciones. Aquí muestro una imagen que se hizo muy popular cuando salió el estudio del MIT sobre el impacto en el pensamiento del uso de los chats. A la izquierda del cerebro, la tomografía cerebral muestra a los jóvenes que usaron ChatGPT para resolver los retos que se les pusieron. Y a la derecha, sin usar ChatGPT, cómo era la actividad cerebral. Entonces, estas dos tomografías cerebrales nos muestran cómo la actividad de la sinapsis entre axones y dendritas está casi que anulándose en muchos casos con el uso de estos chats. Por ende, hay que cuidar cómo es la construcción del pensamiento a largo plazo. Aquí les muestro yo un pantallazo de el reporte de el uso diario de un joven cualquiera de estas nuevas generaciones que llaman alfa, 9 horas y 17 minutos en pantalla. De esas 9 horas, 7 horas y media ha sido en TikTok. Entonces es interesante ver cómo consumen contenidos cortos de segundos, pero están largas horas consumiendo esos contenidos cortos. Eso cambia el modelo de pensamiento. Es decir, por ejemplo, en posgrados, nosotros todavía leemos fracciones de libro y vemos 1 hora de conferencia. En pregrado, ya si les pones media hora, 20 minutos de video, ya es pesado y leen hojas. Pero ya en colegio, tienes que estar poniéndoles una hojita, un resumen, un abstract con un video short de segundos. Entonces estamos teniendo pérdida de retención, disminución de pensamiento crítico y menor persistencia en los estudiantes. Eso lo vemos en modelos como que hablábamos hace un rato también de la ciencia ficción. Idiocracia es una película que habla de estos temas, una cápsula del tiempo en la que el personaje queda atrapado, cuando logra liberarse está años en el futuro y la sociedad es tonta,
absolutamente tonta y sus pensamientos basados en lo superficial. Y está Hipnocracia, este libro que fue bastante polémico en el año 2024 porque fue creado por inteligencia artificial y hasta crearon el autor. Entonces nos muestra cómo se está creando un pensamiento superfluo en la humanidad. Entonces, el debate es cómo utilizar la IA para pensar y no reemplazar el pensamiento. Y ahí la educación está dejando muchos vacíos en ese proceso. Entonces, la pregunta de la investigación es qué capacidades se deberán abordar en el sujeto formándose en estos procesos educativos en América Latina para enfrentar estas policrisis y evitar la idiocracia, ¿cierto? Entonces, el pensamiento proyectivo nos lleva, si la educación sigue pensándose proyectivamente, nos habla de que eliminar las fallas del carruaje puede producir el carruaje perfecto, pero es poco probable que produzca el primer automóvil. Y bueno, voy a ir rápidamente, quiero dejarles aquí unas ideas. Peter Drucker decía en 1997, dijo que dentro de 30 años los grandes campos universitarios serán reliquias. Y eso lo dijo hace cuánto tiempo y qué nos está pasando hoy. Entonces tomo esta idea de Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo y eso es un pensamiento prospectivo. Entonces pensemos esas brechas de cómo los jóvenes se están educando y qué debemos abordar. La polimatía es uno de los elementos y aquí simplemente cierro dejando una lista de elementos que estamos explorando en esta investigación de tipos de pensamientos que se deben estructurar hacia el futuro, el complejo, el anticipatorio, la reflexión, la crítica, la ética colectiva, la polimatía, la divergencia y el auto e interpensamiento. Entonces quería dejar un poco esquematizado esto que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Y bueno, ahí dejo mis contactos para quienes estén interesados en que sigamos discutiendo sobre estos temas. Muchas gracias a la red, María Elena, y despejo la pantalla. Muchísimas gracias, estimado Enrique. Aquí nuestra estimada doctora Guillermina te dice, excelente presentación de un excelente ponente, felicitaciones. Muchas gracias por tu presentación y allí les invitamos a todos a que dejen sus comentarios y demás. En unos momentos habrá un espacio de interacción para que hayan podido recuperar todas las preguntas que tengan de todas las ponencias que hemos logrado acaparar desde las 7 de la mañana en Colombia y así pues sucesivamente en los diferentes usos horarios que estamos actualmente. A continuación seguiría Horacio, mi estimado Horacio, hablando del CTI Colombia 2050. Yo vi que aquí está Horacio, no sé si nos escucha. Sí, María Elena, estoy acá. Dale, adelante, el escenario es tuyo. A ver, voy a compartir. A ver si me permiten. Todavía no vemos tu presentación. Y tampoco la veo yo, no puedo entrar. Si no, ahí todavía no la vemos. Mientras de pronto, Bueno, hagamos algo, María Elena, si tú me la puedes presentar desde allí. espérame que yo me salí. Mientras eso, si quieres, damos un espacio mientras yo la busco. Si alguna persona tiene alguna duda, alguna inquietud, si quiere dar algún tema relacionado con las diferentes ponencias que hemos visto hasta el momento, mientras yo la busco, este es el momento. No sé si alguien quiera enviarnos o decirnos algo. ¿No? ¿Ninguno? No, ahí ya estamos viendo tu presentación. Pero es la presentación de Norberto.
Aquí Eduardo te pregunta, Norberto, que Ahora por qué apareció se la llama presentación. Bariloche. Mientras yo estoy buscando la presentación de Horacio, Eduardo te pregunta por qué se llama Bariloche. ¿Cómo? Que por qué se llama Bariloche. Sí, el modelo mundial latinoamericano fue patrocinado por la Fundación Bariloche en el año 72-74 y después quedó a partir del 76 como modelo Bariloche. En realidad hubo varios modelos que se diseñaron en aquella época, también en Bariloche. Uno fue el modelo mundial y el otro fue el modelo latinoamericano, o modelo para América Latina. Pero el que prosperó fue el modelo mundial, que sí fue aplicado en otros países del mundo como modelo matemático con bastante éxito, caso de Egipto, la India, Polonia y Alemania. Fracasó acá pasó lo mismo que pasó con Chile con el 5. El 5 era un centro de investigaciones y un centro de planificación que en el 11 de septiembre del 73 fue destruido por completo. Y eso, bueno, fue lo que pasó en marzo del 76 en la Argentina. Y el nombre de modelo Bariloche 2.0 es porque recupero el espíritu de la búsqueda de la autonomía y soberanía cognitiva. ¿Está bien? Aquí no sé, mientras estoy buscando todavía la presentación, si tengan alguna interacción adicional que quieran hacer. Yo lo que quiero aclarar que esto es un trabajo de tesis doctoral que estoy tratando de realizar, en el cual desde ya agradezco la dirección de Guillermina Baena Paz, que es mi directora de tesis. Le agradezco la generosidad de acompañarme. Y bueno, es un intento, ¿no? Perfecto. Bueno, aquí ya encontré la presentación y ya la voy a colocar. Aquí está. Listo. Precio. Muchas gracias, Magdalena. Entonces la ponemos en presentación, perfecto. Ya, ¿Tú me la vas cambiando? sí, sí, yo te la voy a cambiar. Bien. Primero, muchas gracias por la invitación a la red latinoamericana. Y mi ponencia que quiero compartir con ustedes es basada en el trabajo que venimos haciendo sobre la Comisión de Futuros desde la Academia Colombiana de Ciencias. Y básicamente este es un trabajo de una comisión de retrospectiva y prospectiva sobre la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia para el año 2050 siguiente. Nos basamos
en tres activos estratégicos. Uno, la biodiversidad como ventaja comparativa en el mundo, ya que Colombia ocupa primero o segundo lugar en la biodiversidad a nivel mundial. Segundo, la tecnología, fundamentalmente la herramienta de inteligencia artificial como vector de transformación. Y tercero, la bioeconomía circular como modelo socioeconómico de destino. Siguiente. En Colombia, durante el presente gobierno, pues se propuso, pero no se llevó a cabo, una idea de la economista Mazzucato, estadounidense ella, sobre misiones científicas interdisciplinarias, donde se mira el largo plazo de un proyecto y no solo proyectos puntuales de investigación, y con eso lograr esfuerzos sostenidos en el tiempo. Y la idea sería no solamente que se articulen con el Ministerio de Ciencias colombiano, sino con todos los ministerios y sobre todo los actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Siguiente. Al hacer un recuento retrospectivo reciente, o sea, del siglo pasado, mediados hacia este siglo, pues vemos excelentes ejemplos de investigaciones que trascienden las fronteras del país y como por ejemplo la válvula de Hakim, que fue el desarrollo en la Universidad Nacional de el profesor Hakim y que hoy pues es fundamental para todo lo que se refiere a hidrocefalia. Asimismo, las enfermedades tropicales que se trabajaron por eminentes científicos a principios del siglo XX, o la Bolsa de Bogotá, que se conoció así a nivel mundial, que consiste en suturar una bolsa plástica estéril sobre un abdomen abierto, pero asimismo ejemplos como la industria de desarrollo y fabricación de transformadores eléctricos con tecnología propia y con reconocimiento a nivel internacional. El fenómeno electromagnético del rayo, en el cual se logró demostrar que los valores de los parámetros del rayo en zona tropical son totalmente diferentes a los que ocurren en zonas templadas como Europa, Asia, Estados Unidos, y que eso nos permitió también desarrollar tecnología propia de protección contra rayos. Y la industria metalmecánica, que ha fusionado manufactura tradicional con software especializados, pero se requiere una decisión política del Estado colombiano para el que involucre todos esos engranajes para incentivar la investigación y la innovación propia y unir estos conceptos a la productividad. Siguiente. El estado del arte y los antecedentes, ya mirando la retrospectiva con siglos, tenemos como primer hito la expedición botánica del Nuevo Reino de Granada, que fue en 1783 y que aportó a la botánica y al desarrollo científico de lo que hoy es Colombia. Igualmente la Comisión Coreográfica de 1850, que entregó pues más aspectos sobre la idiosincrasia de quienes vivían en este territorio
las investigaciones y desarrollos científicos de el sabio Francisco José de Caldas y sobre todo los trabajos de investigación de dos ingenieros, Julio Garavito Armero, sobre el clima de Bogotá, y Jorge Álvarez Lleras, su discípulo, sobre meteorología tropical. Todos fueron realizados en el Observatorio Astronómico que se había construido precisamente hacia los años de la expedición botánica. Siguiente. Hay una tendencia en señales de cambio, que algunos ya la han nombrado, como es la tendencia global en inteligencia artificial, que la tendencia sería hacia solucionar problemas en Colombia, ya que la inteligencia artificial es una herramienta más que propiamente como se conoce de inteligencia. Problemas que han sido identificados e investigados como escasez hídrica o la transición energética. Pero adicionalmente se han realizado esos proyectos y se tiene una gran base de datos, pero para encontrar nuevos medicamentos, por ejemplo, a través de el uso de inteligencia artificial, aún no se ha hecho y comienza ese desarrollo. Y en este momento esas investigaciones tardan años para llegar a resultados que puedan servir a la humanidad. Con inteligencia artificial pues ya tardaría cuestión de meses. Adicionalmente, en Colombia tenemos una ley de educación superior que es la Ley 30, que no da respuesta a las necesidades actuales en formación profesional ni a la infraestructura propia para investigación científica. Entonces se hace fundamental hacer un cambio en el cual pues se puedan trabajar ya no solamente proyectos desde facultades, sino que se hagan institutos, centros, parques interdisciplinarios, entendiendo claramente lo que es la disciplina independiente de la docencia o la profesión. Siguiente. Se ha propuesto 3 escenarios, un escenario de riesgo, un escenario de inacción y un escenario de apuesta, al cual creo que, o creemos ya dentro de las discusiones que hemos tenido, es el fundamental. Este trabajo, además del que se hace en esta comisión, pues se está haciendo en otras 6 comisiones que tienen que ver precisamente con inteligencia artificial, sobre el Estado, sobre el clima, demografía, recursos y democracia. Siguiente. Y de allí pues se hace un cono de incertidumbre en el cual pues debe crearse un marco flexible y ético para la inteligencia artificial que se convierta en motor principal de la ciencia colombiana. Con ello se puede llevar a un descubrimiento acelerado a través de los algoritmos de IA, que como decía, pueden procesar en cuestión de meses el descubrimiento de nuevos compuestos farmacéuticos o materiales sostenibles. Y en la parte de la transición energética, por ejemplo, redes eléctricas gestionadas por IA optimizan la integración de energías limpias, la eólica y la solar, principalmente en La Guajira. Sobre esto, precisamente, la energía eólica y la solar, que son fundamentales para la transición energética colombiana, son 2 fuentes que van a estar a la intemperie.
Y el gran problema, que lo comentaba en las primeras diapositivas, es que esos equipos, tanto las fuentes no convencionales de eólica o las solares, están al aire libre y se instalan en el país que está en la región de mayor actividad de rayos del mundo, totalmente diferentes a las de zonas templadas. Entonces es fundamental eh, ese trabajo. El siguiente. Entonces habrían hitos cronológicos y el primero sería este año en cuanto a regulación sobre presupuesto de regalías por petróleo, hidrocarburos y la integración masiva de herramientas de inteligencia artificial con el sector corporativo y académico. Un segundo hito de inflexión sería en el 2030, en el cual la apuesta sería aprobar una política de Estado que brinde un presupuesto por encima del 1% del PIB, hoy está en menos del 0,25%, y un marco ético de inteligencia artificial flexible que impulse patentes biotecnológicas. Siguiente. Un hito 3 que sería en el año 2040, donde Colombia pues podría tener sus propios centros de interdisciplinarios y centros de cómputo, modelos analíticos entrenados con datos nativos, sobre todo de la parte amazónica y el Pacífico. Y un horizonte final al 2050, donde Colombia pueda ser una potencia bioeconómica, exporta soluciones globales para el cambio climático y medicamentos desarrollados mediante el análisis de inteligencia artificial de su biodiversidad. De no lograrse ese horizonte, pues iríamos a tener problemas de desmantelamiento total de las facultades de ciencias y humanas, y el país consumiría una tecnología foránea sin capacidad alguna de réplica ni autonomía. Siguiente. Este es el resumen pues, de la matriz de trayectorias en cuanto al PIB, en cuanto a inteligencia artificial y talento humano. Con el escenario de apuesta, pues tendríamos retención y atracción global, mientras que con el escenario tendencial como vamos ahora, tendríamos fuga remota y contratos externos y fuga masiva de investigadores que ya se está viendo en las estadísticas de este país. Y el último diapositiva. La acción sugerida es que en la Academia Colombiana de Ciencias tenemos un comité con senadores que están involucrados en las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Y la idea es seguir con ese trabajo, pero la propuesta es que hagamos presentación, por ejemplo, de 5 o 3 minutos de casos exitosos de ciencia y tecnología en Colombia, porque en la medida en que el senador entienda la importancia de la ciencia y la tecnología en Colombia, pues es mucho más fácil lograr esto que estamos proponiendo en este proyecto. Muchísimas gracias, María Elena. Bueno, muchísimas gracias, estimado Horacio, por tu presentación. A continuación, nos acompaña Libardo y Joshua, quien nos va a hablar del tema de un Pimpinel híbrido humano IA para la vigilancia, curaduría y validación de escenarios de futuro en América Latina.
Estimados, el escenario es de ustedes.